seguir estudiando Santiago. Estamos estudiando Santiago cada domingo y en el día de hoy vamos a ver este texto de la palabra del Señor que es del versículo 12 al versículo 18. Del versículo 12 al versículo 18. Y la palabra del Señor dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Muy bien, hermano, el Señor les habla acerca de cómo mantenerse firme en medio de las persecuciones que están padeciendo. Esto es lo que nosotros hemos visto hasta aquí. A partir de aquí, lo que nosotros estamos viendo ahora es cómo el Señor les habla a aquellos que ya están aplicando la palabra de exhortación, la palabra de recomendación que estaba dando el Señor desde el versículo 2 hasta el versículo 11. Estas palabras manifiestan una gran declaración, pues le está diciendo que la felicidad plena de ellos se hallan en Dios. Por eso comienza a decirle, bienaventurados. Y esta palabra en el griego es makarios, que quiere significar alegres, felices, dichosos. Todo eso son calificativos, son expresiones de lo que significa bienaventurado. Bienaventurado. De modo que uno comienza a ser bienaventurado y reconocido por Dios como bienaventurado, como feliz, como dichoso, como alegre, desde el momento en que nosotros aplicamos la palabra de Dios, la palabra de verdad en nuestras vidas. Cuando nosotros comenzamos a vivir lo que Dios nos dice, nosotros entendemos de que es lo que yo necesito para ser feliz. Y esto se recibe con un espíritu humilde. Hermano, si tú no te colocas delante de la presencia del Señor y de su palabra con humildad, con la necesidad de recibir tu palabra, de recibir la palabra de Dios, nosotros vamos a resistirla. La única manera de recibir la palabra del Señor es con necesidad. Es con la única manera de entender de que yo soy pobre de espíritu, me tengo que colocar como pobre de espíritu para recibir la palabra de Dios, la palabra que me va a bendecir. Dice esta cita: si eres humilde aceptando el error, serás inteligente aprendiendo de él. Si eres humilde aceptando el error, y nosotros reconocemos nuestros errores, por eso que nos ponemos delante de la presencia del Señor con necesidad, nosotros estamos escogiendo de una manera inteligente la palabra de Dios, aprendiendo de Dios todo lo que el Señor viene para compartir con nosotros. Hermano, ahora lo que está abordando aquí la palabra del Señor es acerca de la sutileza que el enemigo va a emplear contra nosotros para que nosotros no sigamos en los caminos de Dios. Ahora lo que nosotros estamos viendo aquí, la palabra del Señor, y el apóstol Santiago está aquí hablando de parte de Dios a la iglesia, es para que estos sean precavidos, estos sean astutos para entender que el enemigo va a tentarlo para que ellos no sigan en el camino correcto.
Hermanos, sí es cierto, nosotros tenemos que tocar este tema importante, la tentación. El enemigo va a estar siempre tentando nuestras vidas cada vez que tú te propongas hacer algo para la gloria del Señor. Cada vez que tú te comprometas firmemente y seriamente con el Señor, espérate que el enemigo va a tentarte. El enemigo va a intentar de hacer de que tú no sigas insistiendo responsablemente, seriamente en los caminos de Dios. Hermano, ¿qué es la tentación? Bueno, una definición podríamos decir que la tentación es una poderosa atracción para hacer algo que nos gusta, pero que es desagradable a los ojos de Dios. La tentación es una poderosa atracción por hacer algo que nos gusta, pero que es desagradable a los ojos de Dios. Hermano, la tentación siempre nos llega a través de alguno de nuestros 5 sentidos. O bien por la vista, o bien por el oído, ¿verdad? O bien por el tacto, el olfato o por el gusto. El enemigo va a emplear uno de estos sentidos sabiendo cuál es tu debilidad y sabiendo bombardear esta debilidad que tú tienes para que tú, por medio de la tentación que él va a emplear contra ti, tú caigas en pecado. Tú hagas todo lo contrario de lo que el Señor te habla por medio de su palabra. Hermano, es como ese coche lujoso que se presenta delante de nosotros y que todos desean para montarse en él, perdiendo de vista el destino, que es un destino miserable, que es un destino malo para nuestras vidas porque nos hace caer en pecado, nos hace separarnos de la comunión con Dios. Hermano, la tentación no tiene otro objetivo que tú caigas en pecado, y esto va a debilitar tu fe y va a irrumpir nuestra comunión con Dios. La tentación aspira siempre a debilitar tu fe y para que tú no tengas comunión con Dios. Y lo más sorprendente de la situación que nos deja el pecado es que no asumimos casi nunca nuestra culpa. El pecado te lleva también al lado en el que tú no quieras asumir la culpa, aquello que deberías de reconocer y no reconoces. Hermano, el año pasado, todos creo que presenciamos esta historia en la que se entregó los Oscars, en la entrega de los Oscars, el actor Will Smith, este famoso actor, propinó una soberana torta al cómico Chris Rock, y todos pensaron al principio de que era una broma, que estaba todo concertado, pero realmente no fue una broma, fue en serio. Le dio lo que nosotros llamamos aquí en Andalucía un guantazo. Un guantazo que se hizo eco en todos los medios de comunicación, cómo había perdido los papeles el actor Will Smith. Él, cuando le entregaron esta estatuilla, ¿no?, del Goya, reconociendo por su buena interpretación en la película Los Williams, él, lógicamente, con lágrimas en los ojos, él dijo estas palabras: el arte imita a la vida. Parezco el padre loco, como decían de Richard Williams, que era el papel que él interpretó en la película. Pero el amor te hará hacer locuras. Más tarde puso un mensaje de disculpas diciendo así en Instagram: mi comportamiento en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Judah, su esposa, por la falta de pelo que ella tenía, fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Podríamos decir que se disculpó, sí, pero también tendríamos que decir
que no se disculpó de todo su corazón. ¿Por qué? Porque sigue justificándose por lo que hizo mal, lo cual no es un perdón promovido totalmente por el arrepentimiento. Porque sigue justificándose, porque da importancia a la justificación para no estar diciendo completamente: yo me he arrepentido, yo me equivoqué, yo no tenía que haber hecho lo que hice. Hermano, y es que nos gusta siempre de excusarnos de nuestros pecados para no asumir que hemos pecado totalmente, que la tentación me ha llevado al lugar que no quería en un principio y que he llegado, y que deberíamos de asumir nuestro error, nuestra culpa en arrepentimiento al Señor. Hermano, excusas que nosotros muchas veces ponemos, excusas como esta: no, es que yo lo entendí mal, pero esto te dije, por eso te dije estas palabras. Esto es una excusa. Nosotros cometemos un error, decimos cosas que están mal, y después nosotros decimos: por eso te dije estas palabras, ¿verdad? Para justificar lo que nosotros hemos hecho mal. Otra excusa: yo pensé que era por esto que pasó y yo hice aquello que te molestó. Estoy justificándome, no estoy asumiendo mi error. Estoy presentando excusas para no pedir perdón 100%. Te respondí de esta manera porque pensé que tú habías hecho o tal cosa que realmente he sabido ahora que no hiciste. No hay necesidad de negar. Perdón, sí, que he saltado. Creo que no está puesta, pero lo digo aquí. Bueno, aparece esta también. No hay necesidad, que es de Paul Tripp. No hay necesidad de negar, racionalizar o excusar tu pecado. Dios no habría enviado a su Hijo si tu pecado no fuera real. No hay necesidad de negar, racionalizar o excusar tu pecado, que es lo que nosotros hacemos muchas veces cuando excusamos para no asumir nuestra culpa. Hermano, porque Dios no habría enviado a su Hijo si tu pecado no fuera real. Hermano, siendo la persona que uno es, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que yo puedo ser el salvador de mi vida y que yo no necesito del Salvador. Yo quiero salvarme, inclusive también de los tropiezos, de las cosas que hago mal, justificándome. Pero esa no es la manera correcta. La manera correcta es asumir por completo nuestro error y pedir perdón. Y pedir perdón como a Dios le agrada, de una manera, con un corazón contrito y humillado. Hermano, de lo contrario, nosotros podremos ser parte de aquellos que piensan que lo cierto es que la culpa es huérfana. Eso es lo que piensan muchos, que la culpa es huérfana. No, la culpa nosotros tenemos que asumir. Si nosotros hacemos algo indebido, yo tengo que pedir perdón al Señor. Yo tengo que pedir perdón a la persona. Yo tengo que decir: soy yo. Y solamente yo. Y la justificación que yo quiera buscar no te la voy a decir, porque realmente eso es para justificar. Esto es para yo disfrazar y no ponerme el 100% como la persona que realmente he sido y que no debería haber sido. Hermano, por más que todos sepamos que solo hay un Dios verdadero, aún así tratamos de encontrar un reemplazo para Dios. Todos estamos tentados a dejar de buscar en Dios el gozo para buscarlo en otros lugares. Y esta es la triste realidad de cada uno de nosotros. Nosotros sabemos quién es Dios, pero a la hora de la verdad parece que se me olvida y yo busco un sustituto, yo busco un comodín, yo busco a alguien a quien atribuirle la gloria que no sea Dios. Hermano, 3 puntos, 3 principios que nosotros vamos a abordar aquí de lo que la palabra del Señor nos dice. Primeramente, la tentación revela con la intensidad que amas o no a Dios. La tentación revela que es aquel pecado con el que tienes que luchar. ¿Por qué tienes que luchar con ese pecado? Lo vamos a ver, pero ya te adelanto que es porque te gusta.
porque lo ama. Tercero, la tentación revela lo que tendrás que hacer para mantenerte firme. Bueno, primero, la tentación revela con la intensidad que amas o no a Dios. Hermano, una cosa importante aquí. A mayor tentación, esto revelará de tu amor y compromiso por el Señor. ¿Eres tentado? Es porque estás en el camino correcto. Es porque estás queriendo más de Dios. Es porque quieres saber más de Dios. Es porque te interesan más las cosas de Dios. El enemigo lo sabe y el enemigo te va a tentar. Si no estás siendo tentado, esto muestra tu temperatura espiritual. Si no estás siendo tentado es porque tú estás en otras cosas, dedicándole más tiempo y enfocándote más en aquello, y el enemigo no tiene por qué tentarte, porque a fin de cuentas lo que estás haciendo te mantiene en el lugar que tú estás amando y no es a Dios. Estás amando otras cosas más que a Dios. Entonces el enemigo está feliz porque tú estás en otro lugar y es donde el enemigo te quiere ver. ¿Vale? Entonces, a mayor responsabilidad y entrega por el Señor, espera que vas a ser tentado. Vas a ser tentado. ¿Por qué? Porque al enemigo no le interesa tu grado de compromiso, de amor por el Señor y de estar dedicado a las cosas de Dios. El enemigo te va a presentar comodines que a ti te gusta adorar, reemplazos, para que tú te enfoques en estos reemplazos. Y cuando tú te estás dedicando a esos comodines, el enemigo no te va a molestar porque tú estás en el lugar que el enemigo quiere que tú estés. El enemigo va a perder el tiempo con aquel que está buscando del Señor. El enemigo lo que quiere es cortar tu fuente de alimento por el cual tú te sientes bien con Dios. El enemigo quiere cortar la fuente que te está alimentando para tú ser un adorador de Dios. Es como una maceta que si no recibe el agua que le produce la vida, ¿verdad? Se marchita, muere. El enemigo quiere cortar esa fuente en tu vida. Y nosotros tenemos que decir, no, yo quiero más del Señor. Yo quiero buscar de la presencia del Señor. Aunque yo luche, porque voy a ser tentado, pero yo quiero luchar, y yo me quiero comprometer, y yo quiero buscar más de Dios. Por eso Santiago está hablándole, esta es la iglesia importante aquí. Esperad, tentación, ¿por qué? Porque vais a ser buscados por el enemigo para que no sigáis teniendo comunión con Dios. Hermano, otro punto importante aquí. Si amas a Dios, estarás dispuesto a soportar la tentación. Esto es otra gran verdad. Si tú amas a Dios, tú estarás disponiéndote para luchar en contra del enemigo. Estarás dispuesto a soportar la tentación y resistirla cuando amas a Dios y estás dispuesto a padecer por Él. Hermano, recuerda que Dios está utilizando las dificultades de la vida como herramienta de gracia para producir carácter en ti, el cual no obtendría de ninguna otra manera si no fuera por Dios permitir esas situaciones difíciles, incómodas en tu vida. Así que tus pruebas no son una señal de que Dios se ha olvidado de ti, ¿no? Dios está permitiéndolo porque esto te va a crecer, te va a hacer crecer. Esto te va a hacer crecer. ¿Cómo? Luchando, manteniéndote firme, buscando siempre del Señor, estando aquí en comunión con los hermanos para glorificar el nombre del Señor. Este es el propósito que Dios tiene de perfeccionarte hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que Dios va a permitir las luchas, las pruebas, las tentaciones en tu vida para que tú sigas luchando y luchando por amor al Señor. Así que recuerda, cuando estés sufriendo la tentación es porque amas a Dios y estás dispuesto a padecer por Él. Por eso tú estás luchando. Porque estás diciéndole al enemigo, yo amo a Dios.
Yo amo a Dios y estoy dispuesto a luchar contra la tentación porque mi amor no está contigo, el enemigo, sino con Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 8 y 9, siempre recuerda que Jesucristo desciende del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Dice así, creo que es la Nueva Traducción Viviente. Así que el que está luchando con la tentación está mostrando su amor por el Señor y está dispuesto a soportar el amor a Dios por causa de este motivo que nosotros estamos diciendo. Está uno luchando en contra de la tentación, manifestando que mi amor está con Dios. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 7, que dice: todo lo sufre, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si tú amas al Señor, tú estarás dispuesto a sufrir, tú estarás dispuesto a esperar, tú estarás dispuesto a soportar. Segundo principio, la tentación revela el pecado con el que tienes que luchar. Decíamos antes y adelantábamos antes, y lo dice así en el versículo 13 hasta el versículo 5, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y aquí está la respuesta, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo que está diciendo aquí Santiago a los creyentes es que yo estoy mostrando aquello que me gusta, aquello que no le agrada a Dios, y que yo tengo que luchar con aquello que me gusta porque me separa del amor de Dios. Hermano, la tentación nos recuerda que tenemos algo pendiente por el cual luchar. ¿Por qué? Porque cada vez que la tentación surge me está ofreciendo lo que me atrae, y el enemigo no sabe lo que me atrae. La diversidad, hermano, de pecado que a nosotros nos gusta y que el enemigo nos ofrece es para que al final tú caigas picando de esos pecados y tu fe se debilite, y también el pecado te separe de la comunión con Dios. De modo que siempre el enemigo te va a presentar aquello que te guste. Y esto es importante porque cada uno sabe cuál es su debilidad. La debilidad que el enemigo va a emplear para ofrecértelo y para que tú muerdas, para que tú piques y para que tú caigas en pecado. A mí el enemigo, por poner un ejemplo, no me va a lo mejor a tentar con coche así lujoso, y atraer sobre coches lujosos, porque mi gusto no está con los coches de lujo, ni coches que sean mayor de lo que a lo mejor uno tiene, algo normal. ¿Por qué? Porque a mí me interesa el coche para desplazarme y ya está, punto. A mí el enemigo no me va a seducir o no me va a ofrecer a lo mejor platos especiales de comida. Algunos sí me gustan, pero otros no me hacen ningún gusto, ninguna atracción, y no me lo va a presentar porque realmente no estoy por esos platos. Pero sí me va a ofrecer aquellos platos que así a mí me gustan, que si paso y los veo, pues se me van a llenar los ojos, y a lo mejor para mí es una tentación porque quiero experimentar esos platos. Y no me conviene por mi salud, y yo tengo que luchar en contra de eso. Y así podríamos enumerar diferentes cosas que el enemigo sabe que a ti te gusta y te va a tentar, o no te va a tentar porque sabe que no te gusta.
No te va a tentar con cosas que no te gustan, pero sí te va a tentar con cosas que a ti te atraen, que se te llenan los ojos cuando lo ves. ¿Cuáles son? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Cada uno de nosotros sabemos cuál es mi debilidad. Y sabiendo mi debilidad, yo me tengo que fortalecer en el Señor para cuando el enemigo viene a recordarme lo que me gusta, yo pueda estar mostrando una contraofensiva, fortaleciéndome para yo, cuando sea tentado, no caiga en pecado. De modo que cuidado con aquellos cebos que el enemigo tira, que son muy atractivos, pero que esconden esos cebos el anzuelo. Y cuando tú muerdes, te quedas atrapado con el anzuelo. Thomas Brooks decía, este puritano, muchos comen en la tierra lo que tendrán que digerir en el infierno. ¡Wow! Palabras fuertes. Pero este puritano estaba diciendo, mira, si tú coges y desistes de luchar en contra de aquello que a Dios le desagrada, a ti te sabrá muy dulce aquí, pero las consecuencias las vas a digerir en el infierno, que es la consecuencia de vivir toda una vida de pecado. Estás mostrando que no eres de Dios, que la salvación no está contigo y que estás entregado y rendido al enemigo. Y a veces llega las consecuencias a ser tan atroz que no vemos realmente la realidad de las cosas y de las consecuencias. Yo he llegado a escuchar personas que decir, mira, si tú no dejas de fumar, tú vas a morir de cáncer de pulmón. Han tenido el cáncer de pulmón y le han dicho, mira, tienes que dejarlo ahora, tienes que dejarlo, porque ahora ya estás sufriendo las consecuencias. Sigue fumando a pesar de que sabe que esa enfermedad la va a llevar, la enfermedad, la consecuencia del vicio, ¿verdad? La va a llevar a la muerte. Y sigue fumando hasta morir. Se dice de esta historia, en los primeros siglos después de Cristo, que dice que cuando los médicos informaron a Teotimo que si no dejaba la embriaguez y la lujuria se quedaría ciego. Su alma estaba tan hechizada por el pecado, dice la historia, que respondió, pues adiós a la dulce luz. Prefería perder la vista que dejar su pecado. El hombre, seducido por la tentación y cayendo en el pecado, prefiere perder a Dios que apartarse del pecado. ¿Qué debo de hacer? Pregunta. Necesitamos conocer nuestro corazón en aquellos deseos que albergamos por pecado que nos son atractivos. Necesitamos conocer nuestro corazón en aquellos deseos que estamos albergando por esos pecados que nos son atractivos y que no nos convienen. Dice Mateo 18, versículos del 1 al 9, no lo voy a poner, pero lo leo. Dice, ay del mundo por los tropiezos, dice el Señor, porque es necesario que venga el tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Lógicamente está hablando no de una manera literal, de que ahora me tengo que cortar el brazo, me tengo que sacar el ojo. No, lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, si aquello que tú sabes y conoces que te hace caer, mira, apártate, pon
pon medio, lucha contra eso, no te dé igual, sino realmente te tienes que separar. Si tú sabes cuál es tu debilidad, apártate de ella. No dé, en otras palabras, no dé ocasión al enemigo. No dé ocasión al enemigo para que te tiente y te tiente más allá de lo que tú sabes que te va a hacer caer si tú sigues por ese camino. Y a veces nosotros parece que estamos como alimentando esa tentación. Y cuando tú alimentas esa tentación y no haces nada en contra de ella, tú estás dando paso para caer en pecado. Así que cuídate de no exponerte en aquello que te va a hacer caer. Tercero y último, la tentación revela lo que uno tendrá que hacer para mantenerte firme. Bueno, lo que nosotros estamos viendo aquí también, hermanos, es que desde el versículo 16 al versículo 18 está diciendo: amados hermanos míos, no el Rey toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Lo que está diciendo aquí el Señor en su palabra es que nosotros busquemos soluciones para las tentaciones que están dentro y conforme a lo que el Señor prescribe y dice. Que nosotros no busquemos las soluciones en el mundo. A veces tenemos una necesidad, nosotros tenemos una debilidad que nosotros le ponemos nombre y apellido y luchamos con mecanismos del mundo. No tenéis que luchar con los mecanismos que Dios extiende a nosotros para luchar en contra del pecado. Dice este autor, Philip, nunca hay la más leve variación o sombra de inconsecuencia cuando se está refiriendo aquí a la manera de vivir alejado de la presencia de Dios, cuando tú no te estás amparando en los medios de gracia que Dios extiende a cada uno de nosotros. Hermano, ¿qué puedo hacer para luchar conforme a lo que Dios me dice en su palabra y me da como solución en su palabra para estar abordando, para hacerme fuerte en medio de la tentación? Bueno, si nosotros nos vamos a Mateo 4:4, nosotros vemos cómo el Señor fue tentado allí, en el desierto, ¿se acuerdan? ¿Qué era lo que el Señor usaba para luchar contra la tentación del enemigo? La palabra. La palabra. El enemigo le decía: mira, todo eso, esa roca que tiene ahí, si la convirtiere en pan, ¿verdad? Le estaba poniendo y le estaba diciendo: mira, tú puedes convertirlo en pan. Y el Señor le responde con estas palabras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, también en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10, está hablando de la armadura de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿tú te pones la armadura de Dios para guerrear en contra de la tentación que el enemigo está constantemente bombardeando tu vida? Porque es tu responsabilidad salir al campo de batalla con la armadura que Dios te da para que te la pongas. Versículo 11 de Efesios 6 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Es tu responsabilidad, y mi responsabilidad, ponerme la vestidura. Yo no me imagino a un soldado ir al campo de batalla sin su fusil, sin su equipamiento, ¿verdad? Su vestidura de soldado, sus botas y todas las cosas, ¿verdad? Todo el equipamiento que tiene un soldado para estar guerreando, ¿no? Tiene que salir al campo de batalla con todo el equipamiento. El cristiano igual. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Hermanos, y nosotros tenemos que estar dispuestos a guerrear esta lucha, aunque lleguemos a un momento de que la tentación sea tan fuerte que nosotros tengamos que decir, salgo corriendo de esta situación por tal de no caer en pecado. Correr a veces es de valiente cuando somos tentados. Apartarse del lugar que sabemos que si vamos a seguir ahí, vamos a caer, mejor sal corriendo de ese lugar. ¿Se acuerdan de José? Y con este ejemplo ya terminamos aquí. José, en el Génesis 39, versículo 12, la mujer de Potifar, empieza a seducirlo, quiere acostarse con él, y dice la palabra del Señor literalmente, en el capítulo 39, versículo 12, y ella lo asió, lo cogió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó, salió corriendo. Así que tú sabes aquello que te hace caer y tienes que salir corriendo. Si realmente amas al Señor, tendrás que hacer algo en contra de lo que es un problema para ti, porque pierdes la comunión con Dios y es un problema también para las personas que te rodean. Es un problema también para las personas que te rodean. ¿Cómo se refleja que nosotros estamos caminando mal? Porque las personas que están a tu lado y te quieren, ven como tú sufres. Y ven y sufren también